Soy Duen Nekajen Sachi. Soy editor actual en Terremoto con un proyecto que se llama La Mirada de Artijas y que eh, hoy, digamos, vamos a presentar los tres números de este proyecto, especialmente el último número. Eh, Estoy como muy emocionado, muy contento de estar aquí. Creo que en otros espacios y en otras situaciones yo no suelo decir, pero lo voy a decir ahora, que creo que es políticamente importante. Creo que soy el único editor trans de la región, no solo estas de arte contemporáneo, sino en cualquier tipo de publicación. Habla por un lado, de la dificultad de acceso y por otro lado, de lo que hemos logrado con el equipo en Terremoto, porque también tener la continuidad de una persona trans binaria en los espacios de trabajo, y en los espacios del arte, muy complicado. Y además, que efectivamente en este momento somos la mayoría trans sentados aquí, que creo que no ha sucedido en toda la feria. Estoy acompañado de escritores, artistas, diseñadores, y a la vez ellos de alguna forma invocan y convocan a otros también, ¿no? Lo cual ha sido como una línea de trabajo, más que nada que de trabajo, una línea de efecto y de sostén y de, y de sueño de este pequeño grupito que somos aquí, poder dar cuenta de la inmensidad de creativos que existen en la red, porque bueno, de alguna manera todos pertenecemos a algún tipo de comunidad o algún tipo de colectivo, que al mismo tiempo damos cuenta, ¿no? La idea no es que seamos los floreros de las ferias, sino que justamente la idea es que principalmente de la mirada de las lagartijas ha sido eh, dar cuenta de la complejidad, de la multiplicidad, de la pluralidad, de la inmensa creatividad que tenemos las minorías del mundo del arte, minorías étnicas, minorías raciales, que en realidad somos ni minorías racializadas, sexuales, de género, etcétera. Ha sido algo que ha ido constituyendo número a número, y otra cosa es poder crear los afectivos con los compañeros con los que trabajamos, que me parece que es importante para que podamos pensar en buenas condiciones, pensar en condiciones emocionales, de contención. Por ahí no lo logramos, por ahí no lo podemos hacer, pero eso ha sido la intención, y creo que cada uno de los números, resplandeciente, materia oscura y cabeza de tierra, ha intentado crear pequeñas comunidades de artistas, pensando sobre temas que nos atraviesan a todos como región. De alguna forma, invertir los grandes formas de la distribución del pensamiento, en que algunos pocos hablan de los muchos otros. Esto, en realidad, la mirada de las lagartijas es muchos otros hablando sobre nosotros continuamente. Bueno, aquí primero les voy a presentar, y les voy a invitar a cada quien que cuenten sobre el trabajo que han hecho, cómo llegaron cómo llegaron, ¿no? Cómo recibieron la invitación, por qué aceptaron, qué qué les motivó, qué les interesó, bueno, lo mismo
los compas que están en, en virtual. Eh, bueno, primero aquí voy a ir aquí al lado. Tengo a Chris Miranda, es diseñador, historietista, se puede decir. Nosotros decimos comiquero, com- dibujante aficionado. Bueno, no, aficionado, no me vengas con aficiones, no. Aficionado, no. Bueno, es una alta diseñadora divinísima. Algo de que me interesaba muchísimo, que el arte contemporáneo también ya he hecho como una especie de canon que nos queda muy chico y muy estructurado normativo entonces parte de las miradas de la lagartija era dar cuenta de qué estamos haciendo jóvenes y no tan jóvenes en el mundo del arte contemporáneo actualmente. Después tenemos a Seba Calfunqueo, artista mapuche genial, que admiro muchísimo su trabajo, no solo plástico, sino poético y de lucha. Y tenemos a Danca Herrero también, que es realmente un descubrimiento bellísimo, em, gran, gran descubrimiento. Pensadora, travesti, realmente la teoría travesti es muy importante y muy necesaria pensar actualmente. Y tengo, bueno, a dos grandes amigas realmente de mucho tiempo, que también es esto, o sea, hacemos comunidades de afectos para incluso poder pensar juntos. Em, Martín que está comiendo, que es muy Martín, es, que es filósofo, nos conocimos hace muchos años, creo que fue además algo muy por mí porque fue testigo en un momento donde aún no había ley de identidad de género en Argentina, acompañó esa transición y sin saberlo también acompañó un proceso post-trauma de sobrevivencia de dictadura, que también fue muy importante para mí, y que realmente todo el trabajo teórico que ha hecho en todos estos años creo que es, y de articulación, ¿no?, entre la filosofía y disidencia, creo que es muy importante. Y luego tenemos a Ani Sepúlveda, mi querida marica, amiga de la vida, y de la sobrevivencia y del apoyo mutuo y de intentar sostenernos mutuamente para no morir, que es una pensadora, una pedagoga increíble, y que principalmente articula pensamientos y comunidades y muy, de la mirada de cómo llevar adelante la edición de la mirada de la aprendí con Tony, ¿no? O sea, esto de pensar cómo hacer comunidades para pensar juntos, que no es muy común. Así que bueno, les invito a que cada quien cuente algo sobre la participación en la mirada de las lagartijas. Muchas gracias por prestar atención. ¿Quieren empezar? Les online. Les online. Vamos. Sí pueden. ¿Han escuchado? La cara. La cara de susto. Vamos, sí, tú, dale. Empieza. Listo, Martín, empieza. La cara de susto que tiene. Perdón, es que se escucha como cortado. Dani, ¿vos escuchás bien? Me pasa lo mismo. Por eso no entendí bien. Claro. Eh, bueno, empiezo. Voy a contar un poquito. Hace mucho calor, recuerdo, mucho calor, creo que en Santiago también. Yo estoy con calor que es con la situación ecológica, política de la ciudad y la provincia eh, que nativo de eh, bueno, me recuerdo que comparto todo lo que decís, bueno, ha sido muchos años de la compañía
dejé esa red. Además de la invitación, yo me voy el arte, soy invitado al colado, no sé bien qué. Me encantó la invitación. Voy a decir algunas poquitas cosas sobre eso, porque me parece que me gustaría y al resto, gente que también ha visto el contexto de que incluso me invitó a escribir, que del delito salieron cosas, no sé, mucha línea de forma que tiene que ver con el agotamiento de cierta tradición que queda con cierta inercia, un cemento muy pesado, por así decirlo, con la ocupación del espacio público, con la idea de la propia esa movilización del espacio y cierta izquierda de ocupar el espacio público, de hacer algo, que es como, parece que hay un delirio acá entre lo que pasó, ¿no? Porque ya había pasado, la resistencia chilena, la ocupación de la clase liquidada, y cierta tradición que viene del mundo nipón, o sea, que me parece que único que como esa educación sentimental que le hemos compartido con todo el mundo, soy consumidor amateur de ese mundo, me parece muy raro como esa gente en donde aportó algo a la renovación de cierta visión progresista de izquierda de la disidencia sexual y el entonces creo que eso sería lo que podría decir ahora. Me parece que hay algo de laburo, incluso ahí está haciendo que forma parte de este anime. Eh, hay una tradición que quiere tratar de entender que creo que quiero renovar algo de que no se consigna, como decir, hay algo de la somática, hay algo que yo creo que tiene una potencia surta psicológica también, que es el oriental, el nipona, porque me parece que está tan incorporado en la cultura contemporánea de ella, que a mí eso es lo que me motivó a escribir lo que escribí, que el texto, no sé si se ve, supongo que sí, algún tipo de idea que es un poquito loco, porque me parece que eso es lo que pasó, digamos, la educación sentimental, pero el 90 yo a mí un salto, o sea, la plaza de dignidad se quedó ahí, digamos. Y lo último que me gustaría como arrojar una pequeña línea narrativa y de futuro posible, que bueno, tener mucha razón en lo de porque con tan cercanos, charlando, me parece que eso se nota en la escritura, en la explicación, en el cuidado, en muchos gestos, y un material muy concreto que tenés. Y yo pensaba, creo que por el sur y recién charlamos mucho, en un momento de agotamiento de las izquierdas, ¿no? Que tú puedes pensar en el extractivismo y el pensaba, por ejemplo, y pensaba, repito, especulación delirantes del futuro. Me encantaría pensar en otra tradición así total, que venga de tangente, que surja, no sé bien de dónde, que pensar en eso, en el proceso extractivo hoy, en otras vidas, en pensar otros futuros, otros fines del mundo posible alrededor de la crisis ecológica. Y lo digo en una ciudad donde no da más calor. Eso en lo que se llama el Triángulo del Sacrificio en Catamarca, hay un triángulo de mineras en donde se reprime a la gente una vez por semana, el agotamiento de los suelos, del medio ambiente, etc. Parece que es un cliché hablar de esto hoy por hoy, es como una agenda que se está cooptando todo el tiempo, pero creo que parte de la limitación de Dueno, del trabajo está plasmado acá, obviamente, con mucho cuidado, ver con eso, como pensar otros imaginarios nos podemos dar, qué otros agrupamientos, otros agrupamientos, etc. Entonces pensaba, ojalá hubiese una cultura otaku anime que nos trajera eso, ese nuevo flujo, esa nueva potencia somatopolítica. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un poco raro porque con Dani no los podemos ver.
Entonces, sí, fue muy raro, pero gracias. Un abrazo. Sigue siendo muy raro, ¿no? Como hay esta voz que está presente, pero no como además con un eco extraño, ¿no? Una sonoridad bastante extraña. Bueno, me da mucho gusto, la verdad, estar acá, aunque sea de forma presencial y que nunca es solo de forma presencial, ¿no? Ailton Krenak habla acerca de estar siempre lejos para los ojos, pero súper cerca del corazón. Y a mí me pasa eso con Duen, me pasa eso con Martín, y de igual manera, ¿no? A pesar de que no conozca con quienes estamos compartiendo, precisamente con quienes estamos compartiendo la mesa, celebro la presencia de Danka, de Chris, de Nadiadet y de Claudia. Más tarde supongo que estará llegando, si no es que ya está ahí, ¿no? Insisto, no puedo ver. Celebrar esto me parece también sumamente importante por algo que ya Dwayne puntualizó y que es bastante necesario también asumirlo en este momento. Y tiene que ver, sí, con el hecho de que sea un editor trans quien está llevando esto. Y también la primera vez que a lo largo, digamos, de la existencia de la revista Terremoto y de otras revistas, las voces indígenas y trans se dan cita y son convocadas para escribir y para hacer también tejer, digamos, y tramar estas indisciplinaridades a las que nos acercamos y a las cuales hacemos parte también. Y por eso también muchas gracias, Duen, por haber hecho esto posible. Gracias gracias por hacer, digamos, como de un espacio de escritura, un proceso también de una posible sanación donde finalmente lo colectivo también está, digamos, como al frente. Y desde ese lugar, digamos, como cuando yo recibo la invitación para escribir en Resplandeciente, que termina siendo o viene siendo, digamos, como el primer número de esta trilogía de Con la mirada de las lagartijas, o la mirada de las lagartijas, eh, realmente fue, digamos, como pensando un poco también, digamos, en el llevar esa polifonía que acompaña esa, digamos, como retícula o saberes o esa, digamos, como constelación de saberes con las que finalmente yo también estoy dialogando todo el tiempo y a la vez también, digamos, cómo poder tejer una discusión, una crítica en relación a digamos, a las ideas que se han venido en relación a la mental, por un lado, por otra cuestión del extractivismo y un lugar que me parece súper importante, no solo como un lugar, sino como un lugar para una articulación que es la imaginación política y el lugar también de lo visual. En ese sentido, me encuentro con el trabajo del Pésimo Servicio, este colectivo chileno también, que junto al LAGDA, el Laboratorio de Arte Gráfica del Desierto de Atacama, trabajaron, digamos, como una serie de activaciones en el propio, ¿no? Que se desprenden también de una que mucho más compleja, que van a nombrar como del litio. En ese sentido, yo me pensaba, ¿no? Como justo en estas nuevas formas de extractivismo se hacían presentes y estaban también a la vez que capturando también, formando, digamos, como otras posibilidades de captura, pero no solo de captura, sino más bien posibilidades de saqueo, ya no solo en términos del territorio físico o del geográfico, sino ya de los propios cuerpos y además desde los cuerpos también, digamos, como de aquello que podría componer o que podría, digamos, aquello que nombramos territorio o cuerpo. En ese sentido, también, digamos, como dentro de esa polifonía y un poco también bastante afectada y atravesada por el de Jader Svel, que, o sea, de paso, el noviembre 2 de este año se cumplió eh, su primer aniversario luctuoso. Eh, un artista, curador, educador, geógrafo, Makushi también, que finalmente, digamos, termina haciendo su pasaje en medio de una vorágine dictada también por el propio arte contemporáneo, ¿no? El mundo del arte contemporáneo
En ese sentido, entonces, como las cuestiones que me llevaban o que me acompañaban en ese momento de redacción o durante la redacción del texto, era también cómo estaba pensando eh, un poco digamos, como el autocuidado, sin pensar que el autocuidado se afinca, digamos, en un lugar de soledad o bien en un lugar individual, sino un autocuidado que a la vez es compartido, ¿no? Que a la vez es compartido también con un montón de otras redes de afecto, como bien lo dice, como, ¿no? O comunidades de afecto, como gusten o gustemos llamarlo. En ese sentido también es como que gran parte del funcionamiento que está en el texto, que sería o que está bajo el título Cuando el mundo llegue a su fin, nadie se salvará, construiremos nuevos mundos, que es una frase también dicha por el propio Jaider Esbel, es, digamos, también como la posibilidad de poder pensarnos o de juntarnos, convocarnos en un para pensar, inventar también como esas otras posibilidades que tenemos para llegar hacia, digamos, como lo que podríamos entender como emancipación. Pensando otra vez, digamos, la emancipación como esta imposibilidad, a la vez que, digamos, también como torcedura hacia el camino de la posibilidad de poder también salir del imperio como un momento en el cual el capitalismo, ya digamos como toda la institucionalización y los espacios también de mismo el arte contemporáneo como uno de estos espacios, digamos, nos plantean, digamos, final de las cosas a partir de pues, también la finalidad de nuestras materialidades, ¿no? En ese sentido. Y desde ese lugar entonces fue que también, digamos, como retomando un poco las propuestas que el propio Frantz Fanon hace desde sus estudios clínicos, ¿no? Me cuestiono también el cómo estamos pensando la libertad en estos momentos, ¿no? Ya no digamos como aquel contexto que estamos hablando de finales del año pasado, ¿no? Que veníamos saliendo de un, digamos, un contexto de enclaustramiento, por así decirlo, ¿no? En términos de que estábamos también transitando todavía quizás la parte más álgida de la pandemia por COVID y en ese sentido también seguimos planteándonos la libertad, digamos, de un texto, de un capítulo, digamos, como más vivo, más actual y más violento que nunca, ¿no? Pensando quizás que por ahí una de las posibilidades, digamos, que podríamos encontrar en términos de seguir tramando en conjunto, de seguir tramando, digamos, o moviéndonos en conjunto, como si se tratara, digamos, como de manadas, o si se tratara, digamos, también como de estas pequeñas, digamos, como núcleos infecciosos, podemos ver de ese lugar, tenemos que también cuestionarnos en el cómo estamos pensando la libertad y qué valor le estábamos dando a esta misma dentro de un contexto que principalmente nos dice que la libertad es de elección en tanto los propios nichos de consumo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también como haciendo un pequeño ejercicio de revisitar ese texto, ¿no? Me parece que hay, digamos, como diversas acciones que habríamos que tomar en cuenta y, digamos, en esa elaboración de un posible cuestionamiento de la libertad en vías de seguir, digamos, abrazando aquello que entendemos como salud mental, de seguir pensando también en la soberanía visual como un posible, un campo también como a disputar. Y además de esto, también, digamos, quizás posiblemente pensar o seguir, digamos, apostando a que en el momento, en el fin, vuelva a llegar, que finalmente, digamos, o en estos términos, el mundo se acaba cada 5 minutos, ¿no? Pero a medida que esto se vuelva a acercar, no permitirnos, sino darnos el lujo nuevamente de sorprendernos, ¿no? Sino poder, digamos, como habitar esa incertidumbre, esa imposibilidad, que nos da otra vez el
de seguir pensando que la libertad se puede conseguir en vía o, digamos, en el lenguaje del propio amo. Y nada, eso, invitarles a que revisen, digamos, como los distintos artículos, los distintos números. Muchas gracias nuevamente, Rubén, por la invitación. Gracias a todos por allá, que aunque no les veo, están bien presentes, ¿no? Y eso, siempre pensar que a pesar de que estemos para los ojos, siempre estaremos para el corazón, ¿no? Yes. Gracias. Espero que puedan un poquito mejor ahora. Mejor, sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, algo que me pasó ahora, vamos a pasar a la mesa presencial. Los tres números los tematicé con cuestiones que nos atravesaban. El resplandeciente giró alrededor de la pasión. Así como dice Dani, poder encontrar formas de pensar una libertad que fuera mucho más allá de la libertad de la solo sobrevivencia a la que estamos acostumbrados. Materia oscura en realidad se trató sobre la erotual propia de la religión. Y finalmente el último número, Cabeza de Tierra, se pregunta qué nos ha sucedido, intenta pensar conjuntamente e imaginar un mundo donde no estemos atravesados por la muerte violenta y los efectos que ha producido los diferentes genocidios que nos hacen. Bueno, y recibí la invitación de Duen con mucha alegría, porque era la primera vez que iba a poder publicar una historieta o un cómic, manga, como le llamo yo, que emana de esta vida en Japón que tuve durante dos. Y me pareció muy interesante el tema de cómo narramos la eroticidad y cómo construimos identidad en base a referentes que llegan desde el otro lado del océano, que uno lo dice y puede parecer poco quizás o mucho, no lo sé, pero mientras estuve viviendo me di cuenta de la gran distancia que existe entre el continente que habitamos hoy, que es nuestra región americana, y lo que sucede al otro lado del Pacífico, y verme desarraigado de esa manera frente a una cultura tan diferente, tan realmente distinta de la nuestra. Un abrazo no es correcto, donde darse un beso es mal visto, o simplemente como frowned upon, no sé cómo se dice eso en español, como que se mira mal un poquito. Entonces, buscando cómo, y también en este proceso académico que viví, donde tuve que ir a Chile casi que, porque ya no daba más, en Japón estaba todo muy difícil, se me la visa, había que volver, los pasajes estaban caros, etc. Y hubo, por supuesto, un quiebre en mi persona en ese momento, y ya en la pandemia, estando encerrado acá en Santiago, dije, ¿qué puedo hacer con esto? Con estas experiencias que viví, con esto recogí de manera personal y sistémica en un lugar completamente distinto, y surgió las ganas de mezclar todos mitos profesionales que son la costura, también la narrativa, en un arte propio mío. Entonces, decidí mezclar el tema de la historieta con la ilustración de moda y la producción de vestuario, que es, por supuesto, consciente y sostenible, ya que entiende moda desde una perspectiva más amable con el medio ambiente y las personas que la producen, porque no sé si todos estarán enterados de esto, pero la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta después de los combustibles fósiles. Entonces, ser parte de una industria que explota mujeres y niñas en Asia de forma sumamente estructurada y validada por quienes consumen y producen moda, bien fue una de las razones que decidí
crear desde la precariedad, desde el no recursos, de no poder de repente comprar una tela certificada por no sé qué empresa que te asegura que es sostenible, producida de forma sustentable, etcétera, sino que crear desde el desecho, desde lo que a mí me llegaba, desde lo que a mí me regalaban y construir nuevas identidades en base a historias que, que convergen en una nueva prenda. Y eso es un proceso maravilloso y ahora junto con el tema del dibujo, porque me preocupa de cada personaje en mis historias, vista prendas que ya están diseñadas o que van a ser lanzadas dentro de alguna colección. De hecho, lo que se publicó en el número 23 de Terremoto fue parte de lo que presenté en el concurso internacional Sostenible Redress Design Award, donde obtuve el premio del público y fue maravilloso poder juntar todas estas áreas que me interesan en un proceso creativo propio y que por supuesto me interesa mucho compartir con ustedes y nuevamente agradezco la invitación, muchas gracias. Y otra cosa que me parece muy importante es uno como creativo dentro de esta industria, sobre todo en Chile donde el menos de la moda está muy venida a menos y estamos tratando de relevarla por supuesto día a día. Es muy difícil y es muy bello, o fue muy bello para mí la edición impresa de la revista y poner mis dibujos ahí. Por supuesto, me dicen, me informan por interno que vienen. Así que vienen. Y nada, poder hacer converger todas estas aristas que me interesan de creación artística en ser profesional es genial y tiene que ver también con ser muy terca. Desde chico que fui muy terco, que se puede. Cuando uno tiene este sueño, ¿no? Y poder hacer estas cosas y esta pasión y se mueve desde el hacer con amor, llegan las oportunidades a ti, llega a ti la gente y generamos estas redes de afecto y conexión y trabajo colaborativo que nos ha permitido llevar adelante esta trinidad que está increíble remoto. Así que muchas gracias por estar aquí. Es primera vez también que participo en una fe contemporáneo, así que genial, feliz. Sí, todos los recuerdos. Y bueno, para cerrar, quisiera, por supuesto, ya que si no después el gremio me tira las orejas, dejarles invitadísimas a todos a participar del Festival de Moda Chile que se está realizando todo este fin de semana en Factoría Italia. Así que eso, que vayan a ver a más de 70 diseñadores nacionales. Aprendí. Mari Compu, Compu Nui, Mari Martín, Mari Dani, Compu Lamien, al Cutulelo Tufachi, presentación Terremoto. Hola a todos. Bueno, agradecer esta instancia, este espacio de reunión de mariconeo y de amor, yo creo, actividades que es tan importante, sobre todo en este mundo individualista y como solitario de las artes, ¿no? Creo que es muy importante hablar desde ahí. Bueno, yo soy Seba Calfuqueo, soy artista visual, soy curadora de Espacio 218, que aprovecho de pasar el dato y dejar muy invitadas a visitar el espacio que queda en Plaza de Armas. También comentar que en esta edición de Terremoto, la número 20, Duen me invitó con un encargo particular y específico, que era escribir sobre la de Naya de Núñez, una artista contemporánea, pero al mismo tiempo una artista con la tradición y el peso que tiene la cultura de la cerámica en Quinchamalí. Para quien no conocen la cultura o la cerámica de Quinchamalí es un pueblo próximo a la región, o sea, en la del Ñuble, como a Concepción y a Chillán, pueblo donde tradicionalmente se hace una cerámica negra que se pule y tiene muchos procesos, más de 13 procesos que
llegan a finalizar en esta pieza ahumada característica de Quinchamalí, unas piezas negras, lustradas, que tienen unos bellos dibujos en blanco y que precisamente Náyade viene de una herencia de mujeres, una tradición de mujeres que han creado una comunidad de resistencia también hoy en día para su mismo trabajo. Hoy en día nadie nos pudo acompañar, probablemente Nayadet está con muchas cosas porque se acerca Navidad, y le contaba a Duen que las artesanas también aprovechan mucho esta instancia para poder generar economías, para poder sobrevivir, y creo que el trabajo de es sumamente importante para pensar las ideas en torno a la tradición y lo contemporáneo, estos cruces que son de alguna manera tan próximos, ¿no? De repente hablamos de esta separación entre arte y artesanía, y en realidad práctica manual o la práctica del hacer en general es lo que se tiene que valorar, y no esta separación estúpida que de repente se hace sobre todo entre las artes visuales. El trabajo de Náyade Rodríguez, bueno, ha tenido un espacio bien importante estos últimos años en Chile. Yo diría que hay una gran valorización a su trabajo, a su lugar también, hasta como retorcer de alguna manera esta como mirada o lugar estereotipado que ocupa la cerámica tradicional dentro de contextos como el chileno. Y en particular la obra de Náyade Núñez Rodríguez es una obra muy sensible, con cuerpos afeminados, trans, y precisamente ese es el cruce que me interesa hacer dentro de este texto. Cómo esa tradición alfarera viene de una raíz mapuche, que viene a raíz indígena, con muchos de esos que están ahí, también tiene esta posibilidad de repensar la tradición, repensar los imaginarios y repensar también el cuerpo. Y creo que esta obra en particular de Náyade, bueno, varias de las que salen ahí en la revista mencionadas, son obras muy sensibles desde ese lugar de aproximación a cuerpos trans, etc. Y contar también que las áreas de Quinchamalí también están afectadas hoy en día por el activismo, recordar estos territorios en el Pulú, hay muchas forestales, principalmente Arauco y CMPC, que destruyen el territorio, que llenan de pino y eucalipto las tierras, y eso produce que muchas de estas alfareras no puedan tener acceso a la arcilla que históricamente y tradicionalmente ocuparon. Entonces se cruzan muchas en el quehacer de Naya, desde esta reinvención del imaginario de Quinchamalí, de habitar también estos cuerpos fem, trans, mujeril, y también pensar esta tradición y el mundo contemporáneo en el cual se vive. Y le invito a, bueno, a leer esta revista y aproximarse también al trabajo de Náyade, que ha sido muy interesante, y también comentarles que pasado hubo una curatoría de Gloria Cortés en el Museo de Bellas Artes, que también el trabajo de Náyade, y que esos cruces son muy importantes para esa misma manera de desbaratar estos límites de lo debido, que es como le llamamos al texto, y que precisamente Náyade desborda. Y eso, muchas gracias. Yo soy Dan Carrera, soy de Pedagogía en Filosofía, soy travesti y escribo. No sé en qué momento una se puede llamar escritora, no sé si cuando publica, no sé si antes en el imaginario, pero bueno, escritora de algunas, otras amigas, otras filósofas, otra pensadora. Tengo temas con mi identidad. Quiero agradecer a Duen por la invitación, dado que a través de Cristeva Cabello necesitaba una persona que escribiera o reflexionara, problematizara sobre los efectos o el trabajo de hija de una diseñadora de vestuario también, que pocos se lo reconocen, diseñadora de vestuario, artista, activista de la disidencia sexual, pensadora, filósofa, las tiene todas en la perra.
lo tomé con mucho cariño el trabajo, porque casi siempre las lecturas que se hacen de Hija de Perra son como para la pomposidad, el barroquismo, como ese tema visual que tiene Hija de Perra, pero nadie se fija en los efectos que tiene la escritura, por ejemplo, Hija de Perra, porque Hija de Perra escribía, y también de los efectos en una comunidad que tiene Hija de Perra. La primera parte del texto que hice sobre Hija de Perra es ver a Hija de Perra como una imagen simbólica de piedad, sostén, como la que le abre la puerta para que las otras locas puedan pasar un poco. En la segunda parte del texto analizo la escritura de Hija de Perra como una escritura abandonada, una escritura, bueno, la escritura, sabemos que siempre va a haber una escritura oficial, y no hablo solamente como la escritura de llegar en colocar en el papel las letras, también hablo de una escritura, de modos de escrituras corporales o visuales, que es, por ejemplo, no sé, la ponerme filosófica y ¿cómo se llama el que era filósofo? Me va a entender que es la diferencia que tenía Foucault con Althusser, por ejemplo, en el debate sobre la biopolítica. Althusser muy pegado en esto de la represión, y Foucault decía, no todo es represión, también hay una forma en que se escriben e inscriben los cuerpos. Bueno, eso me interesaba explicar de Perra. Es muy curioso también, ahora llevándolo a la personal, como escribir en una revista de arte contemporáneo y visitar una feria de arte contemporáneo. Yo la única referencia que tengo como de este lugar, por ejemplo, bueno, la parada militar se hace aquí todos los 19 de septiembre, por si quieren venir a solear a ver asesinos, bueno, la militar. Y también aquí al lado, un primo mío preso, una cárcel, un centro de exterminio. Y primero mi relación con el lugar, entonces luego entrar a este lugar histórico como de pomposidad de la masacre, que es literalmente las glorias del ejército, ¿no? Un lugar donde se muestra contemporáneo. Curioso, un poco como un borrón cultural, podría decirlo, como casi como un parche antes de la herida sangrante de esta. Pero bueno, tengo harta referencia en el texto a un filósofo alemán que se llama Benjamin, que bueno, es mi favorito, y porque también tiene una potencia esa lectura que tengo de Benjamin, que es la potencia de rehistorizar. Las travestis no siempre escribieron, las travestis hereditariamente, por ejemplo, en parte del siglo XX eran alfabetas, y ese trabajo lo van a hacer, pues, por ejemplo, en la escritura y en la poesía de Rodríguez, que problema la temática de la escritura. Por eso dice Claudia Rodríguez, por esos travestis que nunca pudieron escribir su carta de amor. Es interesante lo que habla Benjamin con respecto a este paso triunfal que tienen los vencedores de la historia, o esta potencia de leer la historia con pelo. No resulta importante crear quizás una nueva historia como en una ficción histórica, sino de releer eventos históricos que han hecho sobre nosotras las travestis por ojos que no son travestis. O sea, Gilles Deleuze y Félix Guattari en 1000 mesetas, cuando hablan en el capítulo específico el devenir mal, devenir imperceptible, hablan sobre lo travestismo como un disfraz, como una apariencia. Los escritores como que, sobre todo europeos, acostumbran a hacer eso sobre las travestis, colocar el travestismo como casi como un platonismo, como una simple performance. Le dice, por ejemplo, Mauricio Lazzarato, un pensador y filósofo italiano, que mañana en Pudahuel, dicho sea de paso, voy a estar hablando con él. Voy a hacer esta pregunta: ¿por qué la travesti como disfraz? ¿Por qué la travesti como simple performance, simple performance, o como un simple show, como un simple circo, ¿no? Bueno, y el valor que tiene el circo, por ejemplo, en las travestis aquí en Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué cuando personas que hacían performance o hacían arte
problematizaban lo travesti, solo por decirlo así como a muy grandes rasgos, como Carlos Lepe o Las yeguas del Apocalipsis, por ejemplo. Y justamente también ahí el error de los académicos del arte o de los filósofos, los que piensan sobre travestismo, de tomarse de otras figuras que no evidencian el travestismo, pero que sí lo teorizan. Por ejemplo, Pedro Lemebel y la Pancha Casa, un gran trabajo sobre el travestismo, sobre la figura psicológica o sociológica de la loca, muy interesante, pero vienen autores, por ejemplo, que yo tengo un poco más de distancia, como Nelly Richard, a teorizar sobre el travestismo en cuerpos que no son travestis. Entonces, que también, y por eso mi punto sobre la filosofía, mi punto sobre los conceptos, la guerra también se da en lo conceptual. La guerra también la hacemos las travestis y también nosotros podemos generar nuevos conceptos. Había un grupo insurreccionalista francés que se llama Tikkun, que dice crearemos el nuevo amor donde nos volveremos a amar también, el nuevo lazo amistoso también. Nosotros tenemos que dar la guerra conceptos, tenemos que dar la filosofía, tenemos que producir también, pero unas producciones que son contraproductivas también, como tampoco quiero parir, por ejemplo, parir nuevos conceptos. Son los conceptos, niña, claro. Entonces, muy interesante este cruce con esta revista, que me llamó mucho la atención, el trato también de Duen hacia las personas, el trato entre nosotras, el correo, no sé, como que el redes. Y me llamó mucho la atención lo que dijo que estaba... ¿Dani? ¿Cómo? Dani. Ya, bueno, Dani, que dijo esto sobre una comunidad de afectos. A veces acostumbramos a pensar la comunidad y justamente que remite mucho a hija de perra, esto de pensar ciertas comunidades o qué es lo que hace o qué produce esa comunidad, como la comunidad gay o blanca, qué sé yo. Comunidad de afectos. Quizás hay que dejar de lado tanto lo identitario, es lo que une casi siempre a los colectivos de disidencias sexuales, que son, por ejemplo, las trans con las trans, las con las travestis, los gays con los gays, las lesbianas con las lesbianas. Quizás deberíamos pensar, formular, incitar un poco, prender esta barricada de pensar comunidades de afecto, de sostén. Él decía la grande, la perra, que armaba una comunidad, una escena, un montaje. Habló también en un texto de un montaje que guiaba a las citas rotas, que decía, por ejemplo, que le abría el espacio a las que somos ninguneadas, a las que creen que por nosotras pueden hablar, a las que nos saquear nuestra epistemología, nuestros conocimientos, nuestra enseñanza. Entonces eso, valoro la invitación como una potencia para dejar nuestra huella. Así lo valoro. Si no escribiéramos en lugares que tuvieran más medidas, más difusión, seguiríamos todavía en la borradura histórica que le han hecho al travestismo, este travesticidio Latinoamérica, por lo menos histórico. Pero eso, muchas gracias. Yo quería aprovechar, entonces hago algunas preguntas, si les parece. De paso esperamos a Claudia, que yo estaba justo contándole y no entiendo qué dice. ¿No? Supongo que Tupper es una calle. Ah, ok. Viene por Tupper. Juan Pablo, ayúdanos. Bueno, sí, hay algo que a mí me conmueve de cada uno, o sea, primero de todo el proceso y de cada uno de los textos. El proceso también tiene que ver con eso, con preguntarle justamente a amigues para que acompañen a pensar juntos. O sea, este lugar de socialista y se me invita tal como, y yo lo vi muy seriamente, o sea, cómo un artista podía editar una obra de arte. Y por supuesto que lo podía hacer solo, tenía que hacerlo con otros artistas. No hay... ¿Me repite la pregunta? Luego voy por ustedes.
Bueno, yo tengo 21 años. Yo tengo 21 años Por- y creo, sí, soy vieja por las Claro. canas, pero tengo No, 21 no, años. no. Tengo 21 años y tiene como un doble silenciamiento o un trip que primero no te pescan en el mundo como más high del arte o de la filosofía, hasta en la filosofía, si eres, tienes, por ejemplo, que yo todavía no salga de una carrera, partiendo por dos, mi edad, porque creen que las personas con menos edad tenemos menos experiencia. Yo quiero ver ellos cómo se sanan de una puñalada, por ejemplo, no sé. Tres, es filosofía, o de hablar de filosofía. Eso es lo interesante, por ejemplo, de estas revistas, que como que entrecruza entre distintos ámbitos, la visualidad, la filosofía, el diseño, etcétera, nuevos pensares o nuevas potencias para pensar la catástrofe. Ahora, yendo a lo que tú mencionabas con respecto a cómo resistir, cómo parar, no sé si tengo una respuesta muy clara, va a parar la debacle o el asesinato, dicho hace muy poco. Fue muy mediático que un diputado de derecha también, Felipe Cast, aparecía en un auto con una trabajadora sexual que era trans, y todo de comunicación hablando sobre que, y también hasta en nuestras propias redes sociales, de cómo el ano privado, en términos de preciado hablo, el ano privado de Felipe Cas quedó expuesto después de esta aventura trans. Pero nadie hablaba del asesinato de Katie en el parque forestal, que al mismo tiempo fue persona trans, asesinada hace muy poco, y que retrotrae, como que alimenta una nueva imagen dialéctica que viene del pasado al presente, del asesinato, por ejemplo, de la lesbiana visible Mónica en el mismo lugar. Yo, cuando me preguntan sobre cómo resistimos, cómo armamos una nueva política, etcétera, pienso en Didi Uberman, por ejemplo, sublevaciones, cuando habla, armaremos esta nueva barricada con conches, con sobrantes, que armará una arquitectónica provisional. Pienso en eso un poco, pienso que la escritura también es así, como la escritura desde Bache. Siento que la escritura se ve una gran potencia y no hablo solamente de la escritura del papel, reitero, hablo también de la oralidad, hablo de las viejas, por ejemplo. Las travestis viejas también nos pasaron sus tipos de escritura y su resistencia a través de la oralidad. Hablo de escrituras pictóricas también, hablo de escrituras imagenológicas. Por ejemplo, el de Gloria Camiroaga y los grandes videos que concentran parte importante de la visualidad del travestismo o de trans en Chile. Si tenemos que resistir, bueno, con las armas que tenemos en la mano también. Tenemos que tener muy en claro que estamos en guerra y que la guerra no es fácil. Tú dijiste, empezamos hablando de minorías y Lemebel, recuerdo, hablando de las minorías, decía, no somos minorías, somos menos en número. Somos minoría porque hay una simetría de poder entre unos y entre otros. El Estado, por ejemplo, y la concentración del monopolio del poder, todo este montaje que tienen con respecto al Hualpú, la persecución política, el asesinato, pero a destajo de personas mapuche. Chile es una fosa séptica, un campo donde se tiran muertos, bueno, y también en el mar, a las maricas. Por lo tanto, la resistencia tiene que ser a través de un acto de memoria. Y por eso la importancia de la escritura. No podemos abandonar a las travestis más viejas, no las podemos dejar así. Si el Estado de Chile tampoco nunca se ha hecho responsable de la reparación de los crímenes de la dictadura con respecto a las personas trans. En Chile, la dictadura de Pinochet, en el informe Rettig ni en el informe Valech, que fueron los primeros informes que detallaban las personas desaparecidas, en Chile ninguna persona trans, ninguna. ¿Dónde
memoria, por ejemplo, de La Paloma, una travesti antigua de Conchalí que fue torturada, fue abusada sexualmente arriba de carros militares. Estamos hablando de actos de memoria fuertes, ¿no? Estamos hablando de asesinato, de sangre, de amigas morirse, de ver persecución, de los mismos suicidios. Por ejemplo, en Latinoamérica, la tasa de suicidio infanto-juvenil en Latinoamérica con respecto a las personas trans es altísima, es altísima. La resistencia no se puede hacer sin memoria, la resistencia no se puede hacer sin agencias culturales con otras personas de otras regiones. Lo trans no solamente está en Chile, la travesti no solamente está en Chile, hay aspectos transfronterizos también. Entonces, por ahí creo que va la respuesta a la pregunta de cómo resistir. Resistimos mientras escribimos, porque escribimos para no morir también. Porque el escribir deja huella, el escribir mal. Y esa huella, esa gestión en la historia que nos hace recurrir en la debacle, la devastación, el fascismo, buscar un archivo, algo que me haga sentir parte, que comunique conmigo, aunque yo no haya conocido a la persona que vio, pero algo que rescate la potencia de pensar una vida vivible. Eso, por ahí pienso yo. Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Como, siento que primero hay que mirar un poco como lugares, ¿no? Estos espacios como las ferias de arte o los espacios donde se congregan diferentes personas, diferentes lugares y que también, bueno, uno puede tener crítica hacia estos espacios también, pero al mismo tiempo es un espacio que reúne y creo que eso es finalmente la resistencia. La resistencia es la unidad, la resistencia es el encuentro de personas de diversos lugares, de diversos espacios, de diversas disciplinas que convocan en lugar para pensar colectivo. Y creo que finalmente ese lugar de encuentro más allá de la obra particular o pensamiento, el libro que alguien escribe o como no sé, como imaginario que cada uno individualmente lleva, creo que finalmente todo eso que se congrega, por ejemplo, en esta publicación que congrega voces, no sé, pienso y esta edición 20 de Terremoto y me alegra mucho ver a Winnie, a Ari, me encanta ver a Ana Segovia, artistas con los cuales yo he tenido la oportunidad de compartir y que creo que somos una red, de cariño, de afecto, de vínculo. Me encanta ver a la Chola Poblete en la otra edición y siento que somos artistas que estamos pensando muchas cosas como una voz coral. Yo pienso que es una voz coral, amplifica cuando se encuentra con otras y finalmente ese discurso, ese canto coral es mucho más potente cuando es colectivamente que individual. Entonces creo que, yo siempre lo digo, creo que los artistas tienen la necesidad de colectivizarse y salir de sus talleres, salir de la competitividad, de la venta de arte, de todo eso, ¿no? Salir un poco de la urgencia y empezar a pensar en el futuro. El futuro se empieza colectivamente. Yo digo que resistimos porque amamos y creemos en nuestra comunidad, a quienes representamos y de quienes somos parte y cómo hemos generado ese afecto. Y crear, por lo menos para mí en lo personal, ha sido la forma en que he podido resistir a tantas dificultades en esta vida, desde mi existir no binario y origen humilde, por decirlo así, desde la perspectiva del establishment, ¿o no? Sino que, y creer profundamente en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, de la forma en que nos estamos colectivizando a través de estas publicaciones y la forma en que compartimos nuestros saberes y haceres también. Es una cosa muy linda que yo también he podido experimentar desde mi origen como costurera y diseñador,
el poder entender esta nueva forma de creación colectiva donde la competencia de quién es más popular, quién tiene seguidores en Instagram, donde queda supeditada a la necesidad de sobrevivir, y sobre todo en este periodo post-pandémico y pandémico que tuvimos que vivir estos últimos años, y cómo nos afectó como gremio en Chile, como tantas creativas y creativos tuvieron que cerrar sus talleres y siguieron creando porque muy profundamente en su hacer y muy profundamente en lo que, en la maravilla y emoción que genera poder crear. Gracias. Para que no se mueran están ahí como congeladitos, pobres. Pero quiero, o sea, les retruco la pregunta y solo digo dos cosas. O sea, sé que una de las cosas más hermosas del texto, que está siendo muy modesto Martín, es que hay una puesta de que lo más importante que sucede en esta apropiación del otaku en el estallido es justamente que hay una erótica, ¿no? Una erótica no contada y que es una erótica blanda y blanda al mismo tiempo, digamos, que todo al mismo tiempo, y que es casi como una erótica que se está preguntando qué estoy haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Creo, yo particularmente pienso, quizás no sé, están de acuerdo o no, pero pienso que realmente la revolución ya la hicimos y ya cambiamos el mundo y por eso es tan duro ahora y que justamente ahora es como si nos largáramos a las calles bien para pensar cómo van a ser, ¿no? Cómo vamos a constituirnos, cómo vamos a querernos, cómo vamos a dejar de matarnos, digamos como que eso, y que algo de eso leí ahí en tu texto. Y Dani, tu pregunta constante sobre la posibilidad, o sea, por un lado, la esperanza, ¿no? La idea de que el mundo lo deja, pero lo vamos a volver a hacer, esa promesa de que lo vamos a volver a hacer, y al mismo tiempo yo siempre una advertencia en tus textos, en tus palabras, pero somos frágiles. ¿Cómo vamos a sostenernos, no? Somos frágiles, algunos no vamos a poder. Digamos que uno de la otra etapa del primer número de Resplandeciente es un texto que aparte dice, ¿no? Que puede un cuerpo puede, digamos, y me parece que, que vos, Dani, insistís todo esto, ¿no? En esta relación de que la muerte está incorporada y cómo hacemos para deshacerla dentro nuestro, que eso también es como yo creo no es ni micro ni macro en última instancia, pero es como que fuera algo así como de un insectito, qué sé yo, dentro, no sé. Les tiro lo mismo que a las chicas acá, a ver qué me dicen. No sé qué opina vos, Dani. Quizás puedo decir algo e invitar a pensemos juntos. Porque creo que algo que charlamos antes de empezar el video era que creímos que había una capacidad de vanguardia política, estética, afectiva en las nuevas derechas y que lo que vivíamos era como una especie de clima de agotamiento de nuestras disidencias. Y al mismo tiempo creo que recién citabas a Elian Chali y creo que también la revolución está ocurriendo con menos visibilidad. Justo mañana es la marcha del orgullo, con menos orgullo, menos potencia me parece. Entonces me da la sensación a veces que como, buscar esta reactivación política es como que también deberíamos forzarnos por prismas de
¿dónde estamos poniendo el foco? O el corazón, como decía, citando a Beren aquí. Pero no sé qué pensamos, Dani. Me gusta la idea de esto que sea una especie de diálogo. Bien, me parece que esa está ahí, ¿no? La idea de que tenemos la oportunidad en gran medida de poder reinventar, digamos, como esas posibilidades con las que ya veníamos trabajando, ¿no? Un poco apelando a lo que dice Martín, ese agotamiento, ¿no? Del que hablábamos también hace rato y quizás pensar en que tenemos esa oportunidad para asumir las cosas, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Que no sea la perspectiva lineal, que piensa también, digamos, como incluso que la revolución se da, ¿no? En ciertos esquemas a partir de haber pasado también como una serie de otros momentos, y no esto que dice Duen, que me parece súper valioso reconocer, digamos, no solo el trabajo que la gente que vino antes de nosotros, ¿no? Sino reconocer el trabajo también de entre nosotros y para, sobre todo, para quienes están por venir en ese sentido, ¿no? Un poco como si se tratara también de poder asumir la ancestralidad presente, ¿no? Y ya no, digamos, apelando otra vez de nuevo a esas narrativas, digamos, de captura que plantean también, digamos, como inclusive estático de los momentos de eso, vamos pasado, presente, futuro, ¿no? Y me parece que desde ese creo que habría que pensarnos también, digamos, cómo asumimos o cómo ir en contra de la soledad, ¿no? En ese sentido. Y no sé si tiene mucho, si haga más bien mucho sentido hablar de soledad. Es decir, cómo la afrontamos, es decir, cómo evitamos que la soledad en también un lugar, un reducto, ¿no? De la modernidad nos termine habitando, ¿no? En ese sentido, pensando en que finalmente también va a ser la soledad, va a ser la individualización, va a ser, digamos, como ese lugar que opera, desde donde opera también otra vez eso que llamamos modernidad, colonialidad, el tiempo que estamos habitando y al cual hacemos parte constitutiva, digamos, la desarticulación de aquello que venimos trabajando también, ¿no? Cómo evitar, digamos, quizás ¿no? No sé, es como que ahora me quedo pensando bastante en eso, ¿no? Cómo provocar la indigestión para ser devoradas. Te corto aquí justo, frase total, cómo provocar la indigestión, porque bueno, tengo que ir cerrando. Muy agradecido por este encuentro, la verdad, generosos de estar allí. Sé que es re difícil online, así que muy agradecido. Y muy agradecido, un honor, una felicidad de haber poder creado esto juntos y muy agradecido por la ciudad del pensamiento, el cariño, la persistencia y bueno, ojalá que seguir inventando espacios para estar juntos. Muchas gracias a todos por escuchar.